Entonces, la primera actividad del año del Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de Rosario. Es un placer enorme empezar con tan distinguidos colegas y que van a ser los expositores y además, por supuesto, también los distinguidos colegas del auditorio. Esta actividad es coorganizada con la sección Derecho de la Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, cuya directora es la doctora Georgina Guardati, que también va a compartir esta presentación. Es precisamente jornada preparatoria del 35º Congreso Argentino de la Asociación de Derecho Internacional, Asociación Argentina de Derecho Internacional. Nos distinguen con su participación hoy en este orden, si les parece bien, la doctora María Victoria Álvarez, el doctor Claudio Díaz y la doctora Sandra Negro, que en este momento no la estoy viendo, me parece que se ha desconectado, ¿puede ser? Sí. Entiendo que sí, pero acá tengo en sala de espera, así que voy a admitir. Ahí estamos. Muy bien. Voy a hacer la presentación, en primer lugar, de la doctora María Victoria Álvarez, luego del doctor Díaz, y después de la doctora Negro, y luego va a hacer la presentación la doctora Georgina Guardati. El tema de nuestra actividad es la proyección externa del Mercosur, que es precisamente el tema que va a ser tratado en el próximo Congreso de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Esta actividad, como dijimos, es coorganizada junto con la ADI y con las cátedras de Derecho de la Integración y el Centro de Investigaciones en Derecho de la Integración y Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y también la Asociación de Estudios de Integración y EXA Argentina. Como decíamos, en primer lugar, va a disertar la doctora María Victoria Álvarez, que es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Integración y Cooperación también por esta universidad, y la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, especialista en Economía y Derecho de la Unión Europea por la Universidad. Es profesora en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, en la maestría en Integración y en Cooperación Internacionales, también de la Universidad Nacional de Rosario, cátedra Jean Monnet, programa Erasmus Plus de la Comisión Europea, directora del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, entre otros. El doctor Claudio Díaz es también abogado por nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, estudios de posgrado en la maestría en Ciencias Sociales de Flaxo, curso tutorial Flaxo, con la tesis Las cláusulas democráticas en los tratados internacionales, la experiencia en la crisis de la democracia paraguaya en 1996. También profesor de distintos posgrados y de grado es profesor titular de Derecho Internacional Público, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Es actual secretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Santa Fe. Y la doctora Sandra Negro, que es profesora titular de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y está también directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios
de Derecho Industrial y Económico de la Universidad de Buenos Aires, entre otros cargos. Además, todos cuentan con publicaciones en el tema de nuestro interés en el día de hoy. Doctora Georgina Guardati, como directora de la sección Derecho de la Integración de la ADI, a quien felicitamos además, y le agradecemos su participación, si quiere hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que simplemente manifestarle mi profundo y sincero agradecimiento a todos quienes hacen posible encontrarnos en esta jornada, como bien has dicho, Alfredo, al Instituto de Derecho y la Integración del Colegio de Abogados de Rosario, a las cátedras de Derecho y la Integración y el Centro de Investigaciones de Derecho y la Integración y Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, a las cátedras de Derecho de la Integración, bajo su titularidad Alfredo Soto, de la Facultad de Derecho de la UBA, a Ex Argentina, a ADEI, y en particular agradecer a los miembros de ADI, a su comisión directiva y a los integrantes de la sección de Derecho de la Integración, a los profesores Pablo Mortarotti, a Sebastián Melano, a Luciana Espasa, porque generosamente apoyan cada una de nuestras propuestas. Y es precisamente con motivo de llevarse a cabo el 35º Congreso Argentino de Derecho Internacional que organiza la Asociación Argentina de Derecho Internacional, que se realizará los días 8, 9 y 10 de agosto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de San Juan, que la doctora Sandra Negro nos honró con su aceptación ante esta invitación cursada desde la sección de Derecho a la Integración como relatora. Y a tal fin propuso para el relato, entre tantos temas que se barajaron en su momento, sin duda el más oportuno, porque es el tema que hoy nos convoca. Bajo el título La proyección externa del Mercosur, fortaleza o fragilidad, reflexiones sobre las bases jurídicas desde el derecho a la integración. Su destacada trayectoria y solventes conocimientos en la materia seguramente nos van a ilustrar sobre el tema que presenta hoy una complejidad y una relevancia que sin duda alguna vamos a tener por delante una jornada más que exitosa. Nos permitirá abrir un debate, un diálogo, no solo en la sección, sino junto con aquellos que estén interesados y que luego alcanzaremos sin dudas las conclusiones más relevantes posibles para ser presentada ante quienes así lo soliciten. Reitero en nombre de los miembros de la sección de Derecho a la Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional nuestro sincero y profundo agradecimiento a la doctora Sandra Negro por aceptar participar, quedando atentos a su intervención en estas primeras jornadas preparatorias del Congreso Argentino de Derecho Internacional, como así también quedamos atentos a su prerrelato para invitarlos y animarlos a presentar ponencias y comunicaciones. Agradezco nuevamente al doctor Alfredo Marisotto, a Sebastián Melano y a todos quienes han participado en las organizaciones de esta jornada, deseándoles que tengan una muy linda y fructífera jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guardati. Sin más, vamos a dar uso de la palabra a María Victoria Álvarez, que ya ha sido presentada. Contamos con aproximadamente 15 minutos a fin de luego proceder al debate. Doctora Álvarez, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a Alfredo por la invitación. Yo soy un poco una outsider entre tantos colegas del derecho y estimados colegas, pero bueno, me parece que la mirada desde las relaciones internacionales siempre puede aportar algo. Así que la ponencia que quiero presentar hoy está titulada La Agenda Externa del Mercosur, y como interrogante Entiendo que se cortó o se me cortó a mí solo. Me parece que María Victoria Álvarez no la estamos. Sí. María Victoria
no estamos escuchando, se cortó. Hoy es un día muy inclemente y entonces sí, le vamos a mandar un chat. Suceden estas cosas. También me estoy comunicando por WhatsApp. Bueno, mientras, si les parece, vamos a esperar que se reconecte. Ah, se le cortó la luz, dice. Como dije, en Rosario estamos con lluvia desde ayer y estas cosas pasan. Precisamente se cortó la luz en el Colegio de Abogados, por eso lo tenemos que hacer por Zoom. Entonces, si no les parece mal, le damos la palabra al doctor Díaz. ¿Puede ser el doctor Díaz? Sí, cómo no. Gracias, Claudio. Bueno, eh, quiero agradecerles a todas las cátedras e instituciones que han organizado esto y personalizar el agradecimiento a mi querido colega y compañero de tantos años en la Facultad de Derecho, a doctor Soto. Muchas gracias por esta invitación. Había lo poquito que pudimos escuchar de la colega Álvarez, decía la importancia de las relaciones internacionales en el análisis de esto, y comparto, he tenido la suerte de estar en ser profesor en esa carrera, y es muy interesante el juego que se puede hacer entre el mundo jurídico, el derecho internacional, con las relaciones internacionales y cómo uno influye en el otro. Así que con mucho interés iba a escuchar, y seguramente escucharemos luego a la doctora Álvarez. Yo voy en 15 minutos, dar algunas apreciaciones que son más incertidumbres que certezas en cuanto al tema que nos convoca. La primera es reflexionar un poquito hacia atrás, un tanto hacia atrás. Cuando nosotros estudiamos o mencionamos las precondiciones que deben estar allí para un proceso de integración regional, y vemos esas precondiciones en el caso que nos convoca del Mercosur, vamos a ver que hay una diversidad de ellas, pero que las vemos presentes en este proceso de integración. Una determinada cercanía geográfica, un conglomerado geográfico que pueda ser parte de esa integración es la primera condición. El tipo de población, si pueden ser poblaciones que han convivido durante mucho tiempo pacíficamente, que han convivido interrelacionándose en situaciones de frontera, también es algo que se da en este caso. Tener en cuenta el tamaño de las economías y el ingreso per cápita, analizar qué tipo de economías tenemos, si son complementarias, si son competitivas, en qué casos, cuándo se pueden hacer desarrollos productivos en común. Una congruencia política, y acá quiero subrayar esto, también se tiene en cuenta una congruencia política en el espacio que quiere ser objeto de un proceso de integración. Una quinta precondición que corresponde analizar es si hubo algún pasado en común. ¿Qué tipo de pasado hubo en ese territorio objeto de una integración? Y vemos que también estos son datos positivos que podemos tener en cuanto al pasado que han recorrido los estados que luego van a conformar el Mercosur. Y hay un sexto elemento que es el que nos convoca hoy, me parece, que tiene mucha influencia en esto, que es si piensan o no un futuro en común. Si esos espacios, cumpliendo esas precondiciones, también se preguntan si quieren o no un espacio en común, si quieren o no un futuro en común. Lo cual quiere decir mucho, y tenemos un proceso paradigmático, que es el de la Unión Europea, que siempre nos va a servir como referencia en el análisis de estas precondiciones y fundamentalmente esto de un espacio y un futuro en común. Sin meternos en otro tema tan interesante como es si se puede constituir o no una nacionalidad allí, si puede o no haber un concepto de nación en juego. No nos metemos en eso, pero sí en la pregunta si en esta condición, en esta precondición, si está presente en el Mercosur la voluntad o no
de construir un futuro en común. Si nosotros nos remitimos también, permítanme unos breves minutos hacia el pasado, si vamos al Tratado de Asunción de 1991, del 26 de marzo de 1991, el Tratado de Asunción allí está marcando algunos objetivos en común, que algunos de ellos devienen en abstracto rápidamente. Quiero leer textualmente. Nosotros, en ese Tratado de Asunción del 91, se plantea en su primer artículo la voluntad de tener conformado un mercado común al 31 de diciembre de 1994. Esto, bueno, no se concretó y veremos cuándo se puede concretar, lo cual nos va a llevar, le da un perfil a este tratado de asunción de un tratado marco con un conjunto de objetivos de integración que parecería dar respuesta que estábamos pensando, o seguimos pensando seguramente, seguro nosotros sí, un futuro en común, un futuro en conjunto para estos 4 estados que en un principio firman el Tratado de Asunción. El otro elemento que en ese Tratado de Asunción, en vista de lo que hoy nos convoca, es el tema de cómo nos íbamos a vincular, es decir, qué capacidad institucional iba a tener el Mercosur. Y en ese sentido se deja abierta la posibilidad de una convocatoria, el tratado deja abierto a una convocatoria con la finalidad de brindar su institucionalidad definitiva o su próxima institucionalidad. Y es así que esto nos va a llevar a estudiar el Tratado de Europreto, donde de ese tratado lo que quiero rescatar en función de la pregunta de un futuro en común quiero rescatar que es un tratado que le da subjetividad jurídica de derecho internacional, le da subjetividad jurídica internacional al Mercosur. Digo, le da, es decir, se establece allí otorgar personalidad jurídica, si no recuerdo mal, el artículo 34 otorga personalidad jurídica de derecho internacional al Mercosur. Traigo esto porque cuando hablamos de un relacionamiento hacia el exterior del Mercosur, lo puede hacer en la medida que tenga esta subjetividad jurídica internacional, que sabemos es un desarrollo del derecho internacional de solo los estados a otros sujetos o a otros actores brindarle subjetividad jurídica internacional. Es decir, que a partir de aquí ya no va a ser cada estado individualmente coordinando, sino que el Mercosur podrá tener posiciones en el plano internacional como sujeto, y quiero destacar también como actor del sistema internacional. Y acá nos vamos ubicando en el relacionamiento del Mercosur. Entiendo y felicito a quienes eligieron este tema porque es uno de los temas claves del Mercosur, el tema de su relacionamiento con el sistema internacional. Si utilizo este término es porque no lo pienso solo, como muchas veces se lo piensa, desde un punto de vista comercial o económico, sino también desde una perspectiva jurídica y política. Al ser una política de Estado, nosotros si analizamos los 4 países firmantes en un primer momento, vemos que todos han mantenido, al menos en los discursos, una intención de mantener el espacio del Mercosur. Pero esas políticas estuvieron muy marcadas por la visión de Mercosur y del sistema internacional de cada uno de los diferentes presidentes. Esto nos hace conjeturar de que en consecuencia no fue tan fuerte lo institucional del Mercosur, sino que fue la visión que tuvieron los presidentes que a veces fueron concordantes, por ejemplo, en lo previo a la firma del Tratado de Asunción, las visiones del doctor Alfonsín y del presidente Sarney fueron concordantes en muchos casos, como también fueron concordantes las posturas de los 4 firmantes en un determinado clima de época que creo que está teñido el Tratado de Asunción de ese clima de época desde el punto de vista de qué se entendía, qué se veía en el sistema internacional y en la economía y comercio internacional. Entonces, ahí veo que para el relacionamiento del Mercosur hay una debilidad que está muy marcada por la visión de cada uno de los presidentes. Lo ha habido y hoy lo vemos.
Permítanme una nota al pie. Hoy en cualquier página que podamos ver, ante semejante conflicto como el que se está desarrollando en Medio Oriente, son muy distintas las posiciones del presidente de la Nación Argentina y el presidente Milei y del presidente Lula da Silva. Entonces, ahí vemos una cuestión, justamente un ejemplo de hoy, de cómo cuesta ese relacionamiento. Entiendo que una mirada completa en este tema debe englobar no solo los temas comerciales de ese relacionamiento, sino también un conjunto de valores que representa la subregión. Y vale el ejemplo que marcábamos recién. De esta forma se generaría una política externa del bloque que exceda a lo comercial, recordando que fue creado como un espacio de libre comercio, es decir, pero volver a determinados valores, a determinados conjuntos de visiones. El Tratado de Asunción, volviendo para atrás y aseverando lo que digo recién, fue pensado en su artículo 1, y un tema clave que aparece en ese relacionamiento es el establecimiento de un arancel externo común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados, y la coordinación de posiciones en foros económicos, comerciales, tanto regionales como internacionales. Ese es un imperativo del artículo 1. Y acá aparecen algunas de las complicaciones en el relacionamiento externo. Quiero mencionar dos ejemplos, dado la brevedad del tiempo, y después quedamos abiertos. El primer ejemplo, y acá pasamos a una segunda parte de la presentación. El caso de Chile. Siempre mencionamos la importancia, se ha mencionado la importancia de un proceso de integración con Chile, de un correcto relacionamiento internacional con Chile. Recordemos que Argentina movilizó tropas y Chile también, estuvimos a punto de un conflicto bélico, que luego los procesos democráticos, la interrelación, los trabajos en conjunto, lógicamente nos alejó mucho de aquel punto. Pero en esto, cuando se habló de hablar el espacio del Mercosur hacia Chile, fue en el año 2000, siendo presidente en Chile el doctor Lagos. Y en un encuentro de entonces, 19 de mayo del 2000, lo cito como ejemplo, del presidente de la Rúa, de Argentina, y el presidente Lagos, textual, reiteran que una de las altas prioridades de la política exterior de ambos países es la incorporación de Chile al Mercosur, año 2000. Coinciden en la oportunidad ambos presidentes, en representación desde luego de sus estados, de comenzar negociaciones para la profundización del proceso de incorporación plena de Chile al Mercosur, lo estoy leyendo textual, y sobre la necesidad inicial de establecer criterios de convergencia para este propósito. Año 2000. Comienza este proceso y lamentablemente no se llega a la incorporación, y acá aparece uno de los puntos que mencionaba hace un ratito. Por la estructura de los aranceles y la autonomía que pretendía Chile legítimamente, que fue un obstáculo para ese proceso porque las visiones fueron divergentes, claramente en esos dos puntos. La estructura de los aranceles y la autonomía que pretendía, reitero, legítimamente Chile para sus propios negocios comerciales. Y no se pudo avanzar. Hubo posiciones incluso en aquel momento de Brasil mucho más duras con respecto al tema fundamentalmente de aranceles, y de Uruguay más flexibles, pero no se pudo avanzar y prácticamente en los hechos se dieron por terminado esto cuando al poco tiempo el presidente Lagos se reúne con el presidente de aquel momento de los Estados Unidos, Clinton, y anuncian en noviembre de ese mismo año, el año 2000, comenzar tratativas para un acuerdo de libre comercio. Esto significó fin para ese proceso que se estaba desarrollando con Chile. Entonces, esa es una cuestión de la debilidad que se mostró en aquel momento, el problema de poder incorporar a un Estado de la región como miembro pleno a este régimen. Ese es un ejemplo. El segundo que quiero marcar, el tan debatido proceso de Unión Europea y Mercosur. Otro eje de posicionamiento externo como sujeto del derecho internacional que puede llevar a la posibilidad de este posible acuerdo. Bueno, sabemos el tiempo que se está negociando esto, la negociación con la Unión Europea,
sabemos los avances que se han dado, y entiendo que en este tema, que está regido, hay un acuerdo marco ya de 1995, que entró en vigor en el 99, que es un acuerdo marco de cooperación Mercosur-Unión Europea, pero que luego no se pudo avanzar en el tratado, que está para la firma, pero no se ha podido avanzar, porque aparecen justamente temas de arancelamiento externo que tienen que ver con la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, y visiones encontradas en la propia Unión Europea fundamentalmente de Francia y en proceso electoral, de los proyectos o de los procesos que tiene que llevar adelante la Argentina. Entonces, hay una cuestión que Argentina o el Mercosur ha hecho. El Mercosur ha hecho de esfuerzo de una vinculación del Mercosur con proceso de integración del norte como la Unión Europea, pero que no ha podido realizarse. Hay acuerdos, hay otros tipos de acuerdos y de posicionamiento, por ejemplo, con Singapur, con Emiratos Árabes, con la Asociación Europea de Libre Comercio, que integran Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, pero que tiene cierta debilidad al ser solo un mercado de 14 millones de habitantes. Sin dudas, en este relacionamiento con la Unión Europea pasa a ser, como algunos analistas dicen, por ejemplo, Pablo Grispun, es un acuerdo incómodo para varios sectores europeos en el sentido de la competencia que pueden tener productos agroalimentarios o agroindustriales provenientes de Argentina y de Brasil con determinados países de la Unión Europea, claramente Francia. Francia está en proceso electoral y esto ha detenido en alguna medida algún avance que se podría haber hecho al respecto. ¿Se podrá firmar finalmente este acuerdo? No lo sé. Quiero decir que hace apenas una semana estuvimos reunidos en Córdoba, el Consejo Federal de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Comercio Exterior, y que allí se pone mucha expectativa en esto. Habrá que ver si se avanza o no. Quiero decir también que hay voces críticas en esto que usan incluso algún tipo de palabra como neocolonialismo verde para este tipo de tratado. Digo, no es que yo adhiera esa postura, lo que digo que en el seno de las diferentes provincias y del propio debate que se da en lo académico y en la propia Cancillería, hay algunos reparos en cuanto a esto. Para culminar, entiendo que podríamos realizar o tenemos que pensar si el Mercosur tiene que ser abierto o cerrado. Primera pregunta. Tiene que ser abierto, entiendo. Tiene que tener mayor grado de flexibilidad y algunos de los temas que ha planteado Uruguay, por ejemplo, en los últimos tiempos, puede ser muy interesante a seguir. Sí debemos decir que el mundo no está tan abierto como uno cree. Y el ejemplo de Unión Europea y su relacionamiento con el Mercosur así lo está marcando. Tal vez en una agenda tendríamos que pensar los siguientes puntos para terminar ya mis 15 minutos. Retomar el tema de las asimetrías estructurales en una agenda interna del Mercosur. El posicionamiento externo sí, pero retomar una agenda que nos lleve a pensar las asimetrías estructurales en una agenda interna del Mercosur. Segundo, desarrollar una agenda comercial en la propia América del Sur con miembros de ALADI, con países caribeños y centroamericanos. Profundizar una agenda sur-sur con países de similar tamaño económico relativo, para los cuales la apertura del sector agropecuario y agroindustrial no sean un impedimento. Buscar en algunos, por ejemplo, las misiones que se han hecho al mundo árabe puede resultar una apertura interesante en el medio, en temas agroalimentarios. Y último punto de esta agenda, coordinar en los foros internacionales comerciales, financieros y políticos una agenda en común para los estados del Mercosur. Si ustedes ven con esta agenda que estamos proponiendo, es una agenda que pone más el acento en las cuestiones internas que externas del Mercosur. Creo que reforzar las cuestiones internas del Mercosur, reforzarnos como un sujeto del derecho internacional,
como un actor político, va a mejorar las posibilidades de relacionamiento que hasta ahora vienen un tanto complicadas. Por último, sí creo que el Mercosur ha hecho un aporte importante en un factor político, que es la conservación de las democracias en el Cono Sur. Y entiendo que tiene que seguir jugando ese rol, porque ante las tensiones que ha habido en este campo, tanto las cláusulas democráticas de OEA, como también lo que ha pasado intraamérica con lo que establece el Mercosur, no en el Tratado de Asunción, sino en distintos instrumentos que se fueron generando, fueron herramientas muy válidas para preservar la institucionalidad en cada uno de nuestros países, que han pasado, por cierto, momentos de mucha incertidumbre. Con esto me excedí apenas 2 minutos, pero es lo que quería dejar planteado. La importancia de un Mercosur ratificado como sujeto de derecho internacional, cuestiones de relacionamiento y fundamentalmente qué tenemos que revisar en lo interno del Mercosur para ser un sujeto con mucho juego y un actor político de peso relativo en el orden internacional. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Las preguntas después se pueden formular por chat o activan el audio al final de las 3 disertaciones. A continuación, la doctora María Victoria Álvarez, en la continuidad de su participación. Gracias. Gracias, disculpas, se cortó por un segundo la luz, pero eso implica un rato hasta que se reinicia internet, etcétera, etcétera. Así que pido disculpas, espero que ahora no tenga problemas. Les estaba comentando y creo que mi ponencia puede complementar muy bien la excelente presentación del doctor Claudio Díaz. Les comentaba que mi ponencia se titula La agenda externa del Mercosur y como interrogante si es un factor de unidad o una fuente de tensiones. Cuando pienso en la agenda externa me estoy refiriendo solamente a la agenda de negociaciones comerciales internacionales, ¿no? A otro tipo de cuestiones más vinculadas con lo político también, ¿no? Bueno, y había comenzado mi presentación diciendo que, como todos sabemos, el Mercosur ha sido la estrella, ¿no? En el firmamento del regionalismo abierto de la década de los 90 en América Latina. Y hay que recordar que una de las características del regionalismo abierto, justamente, ha sido la combinación de la preferencia respecto a los socios regionales con la apertura hacia socios extrarregionales, es decir, la compatibilidad del desarrollo de una agenda externa junto con la liberalización intrarregional. Y esto es interesante e importante porque, contrariamente al viejo regionalismo de los años 60 y 70 en nuestra región, que era cerrado en base a un modelo de desarrollo endógeno, el regionalismo abierto justamente se iba a caracterizar por concebir este objetivo de mejorar la inserción internacional de nuestros países, intensificar los vínculos con los grandes centros internacionales, fortalecer el poder de negociación a nivel internacional. Entonces, la dimensión externa siempre tuvo una enorme relevancia para el Mercosur. Ya sabemos, como bien lo mencionó Claudio, que la normativa del Mercosur obliga, y todos lo sabemos obviamente, a los estados parte a negociar en forma conjunta frente a socios extrarregionales, lo que ha generado toda una serie de dolores de cabeza y sigue generando aún hoy problemas al interior del Mercosur, ¿no? Esta necesidad de negociar colectivamente implica, obviamente, llevar adelante una serie de estrategias para la búsqueda de la coordinación de posiciones, algo, como digo, obvio, vital, pero al mismo tiempo algo que ha resultado ser sumamente complicado para los 4 socios del Mercosur, porque digamos que básicamente todas las negociaciones externas del Mercosur se han llevado a cabo simplemente por los 4 estados partes fundadores. A ver,
yo quería marcar con mi ponencia una cuestión puntual, ¿no? El impulso de la agenda externa del Mercosur, como todos sabemos, ha pasado por momentos de auge, por momentos de retraimiento. Esto se debe a múltiples factores, podríamos mencionar al menos dos de ellos. Por un lado, el hecho de que el mantenimiento que les comentaba del compromiso de negociar en forma colectiva con terceros países no ha sido un compromiso firme a lo largo de los 33 años de existencia del Mercosur, es decir, en diferentes momentos y sobre todo en los últimos años, los estados parte, especialmente los socios menores o mal llamados socios menores como Uruguay, han declarado la intención de adoptar todo tipo de mecanismos de flexibilidad para poder negociar de manera independiente, ¿no? Y por otro lado, otro factor tiene que ver con que las sinergias entre las prioridades internas y las de relacionamiento externo han sido fluctuantes. En algunos momentos se han reforzado, en otros momentos han sido contrapuestas. De esta manera, en forma intermitente, el dinamismo de la agenda exterior del bloque ha compensado, como digo, en algunos momentos la falta de progresos en el plano de la agenda doméstica. Si uno simplifica, mirando la literatura, que obviamente es muy prolífica, es muy vasta, podríamos ver dos visiones, ¿no? Podríamos tener dos visiones. Una visión según la cual la agenda externa, la necesidad de negociar a nivel internacional, ha sido en diferentes momentos el pegamento que unió a los estados parte, proporcionando incentivos para lograr la resolución de intereses contrapuestos. Esto, por ejemplo, se aplica a lo que ya ha mencionado Claudio, que tiene que ver con la conclusión de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Este fue un momento bastante simbólico de consolidación, de posicionamiento del bloque. Teniendo en cuenta que los estados parte deben dedicar una enorme cantidad de tiempo y de recursos al ejercicio de la identificación de los intereses comunes, el establecimiento interno de prioridades y a su vez la defensa externa de las posiciones acordadas. Cuando esto se consigue, esto contribuye a la cohesión interna y a la construcción de una imagen externa más homogénea, más uniforme. Esta es una visión. Hay otra visión que sostiene que en lugar de funcionar como un elemento unificador o cohesionador, la agenda externa simplemente va a manifestar las tensiones internas, ¿no? Y los límites de la agenda interna del bloque. Por lo tanto, para algunos la agenda externa simplemente funciona como una huida hacia adelante, ¿no? Una especie de acción evasiva que no fortalece necesariamente el bloque. Bueno, estas son las dos visiones estilizadas. Lo que yo creo es que la agenda externa del bloque no ha sido el pegamento de los estados parte, o lo ha sido en breves momentos muy puntuales, como acabo de mencionar el caso del acuerdo en principio en el pilar comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Pero lo que uno realmente ve es que los numerosos llamamientos a la flexibilización, a las diferentes velocidades y los avances, de hecho, de algunos de los socios hacia acuerdos de manera unilateral son claras señales de las divergencias que se han manifestado a lo largo de los 33 años de vida del bloque. Y en muchos casos, los vaivenes de las negociaciones externas fueron independientes a las dinámicas y a las preferencias domésticas. Me voy a referir muy brevemente a, digamos, para explicar un poco esta idea que yo tengo, ¿no? Y es posible pensar para esto en 5 etapas bien diferenciadas en la evolución de la agenda de negociaciones internacionales del bloque. La primera etapa, desde la fundación del Mercosur en 1991 hasta aproximadamente 1996-1997, la que todos conocemos, ¿no? La etapa dorada del Mercosur. Durante esta fase inicial, la consolidación interna del bloque y la proyección externa del bloque estaban estrechamente alineadas. Con lo cual lo que encontramos es un momento donde la agenda interna de integración y la agenda externa de negociaciones comerciales se complementaban y se potenciaban. Pero
En breve, digamos, ya a partir del 1998, aparece una segunda etapa muy diferente a la anterior. Desde 1998 hasta aproximadamente 2003 nos encontramos, como todos ya sabemos, con serias crisis económicas, institucionales y políticas en Brasil, pero sobre todo en Argentina, que afectaron obviamente la capacidad del bloque para avanzar en sus objetivos. Es un momento de fuerte parálisis y donde la falta de avances a la agenda interna se tradujo en dificultades para avanzar en las negociaciones externas. Posteriormente tenemos una tercera etapa caracterizada por lo que la mayoría de la literatura conoce como regionalismo posliberal o poshegemónico, que se extiende hasta mediados de la década del 2010, y durante este periodo el bloque, de la mano de gobiernos de la llamada Marea Rosa, el bloque se redefinió en términos de autonomía y amplió sus agendas y su estructura institucional más allá de lo económico-comercial. Ahora, contrariamente a lo que uno usualmente cree, en esta etapa se realizaron acuerdos con países fuera de la región y se iniciaron numerosas conversaciones tanto a nivel bilateral como multilateral. Es el momento donde, por ejemplo, se suscribe el acuerdo con Egipto, con la Unión Aduanera del África del Sur, etc. Es decir, no hubo una impugnación formal de los acuerdos que siguieron siendo perseguidos dentro del paradigma del regionalismo abierto, sino que, si bien hubo un giro en lo político, hacia lo político y lo social a nivel interno, sin avances en la integración comercial, esto no obstaculizó ciertos progresos a nivel externo. La cuarta etapa es una etapa breve, así como fueron las breves derechas entre 2015 y 2019, las derechas breves, como dice José Nathanson, en países como Argentina y Brasil, que dio lugar a un regionalismo abierto recargado, en el que se vuelve a apostar por la apertura comercial, la inserción en la economía global, y los líderes del bloque, en ese momento Macri, Temer, luego Bolsonaro, Vázquez, Cartés, compartían la visión de inserción del bloque en el mundo en términos de apertura, de liberalización, y por lo tanto la agenda externa gana protagonismo, en detrimento de la agenda interna de profundización. Y nuevamente tengo que hablar de las negociaciones, de la conclusión de negociaciones en junio del 2019 con la Unión Europea. La Unión Europea aparece de alguna manera como un federador externo nuevamente del Mercosur, y a esto se le suma inmediatamente, un mes después, la conclusión de negociaciones con la EFTA, con la Asociación Europea de Libre Comercio. Y la última etapa, hasta el presente, caracterizada por tremendos vaivenes ideológicos políticos en los dos socios mayores, el giro político a partir del 2019 de Argentina hacia la izquierda con el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos que Brasil seguía gobernado por Bolsonaro, sumado a la pandemia del COVID-19, a las dificultades de avanzar en la profundización de la Unión Aduanera, el reclamo cada vez más fuerte de Uruguay y también de Paraguay de flexibilizar el Mercosur, todo lo cual generó fuertes tensiones internas que continúan aún hoy, cuando los signos ideológicos en Brasil y Argentina han virado a sus antípodas, ¿no? Ahora Brasil gobernado por Lula y Argentina gobernado por Javier Milei. Aún así, en diciembre del 2023, el año pasado, se logró firmar el acuerdo de libre comercio con Singapur, el primero que el Mercosur firma con un país del sudeste asiático. Bien, para concluir entonces, ya que creo que me quedan muy pocos minutos, lo que observamos, así a vuelo de pájaro muy rápidamente, es que la agenda externa del Mercosur no ha funcionado como un pegamento que una a los estados parte de manera constante. En momentos específicos y excepcionales, como lo fueron la conclusión de las negociaciones con la Unión Europea, cumplió este papel de manera efectiva, pero recordemos que rápidamente, una vez sacada la foto, ¿no? En Osaka, con el anuncio, ya empezamos a tener voces divergentes
inclusive del lado del gobierno argentino con Alberto Fernández. A esto se le suma la frecuente solicitud de flexibilizar las reglas comunes, los avances hacia acuerdos de libre comercio de manera unilateral, como Uruguay está realizando en estos momentos con China. Todos estos son indicios claros de las divergencias entre los países miembros a lo largo de los 33 años del bloque, y estas diferencias claramente están manifestando tensiones internas y diferentes visiones y perspectivas sobre el camino a seguir en términos de política comercial, en términos de relaciones exteriores. Para concluir, sin parecer demasiado pesimista, al final del día digo, la agenda externa del Mercosur, el relacionamiento externo del Mercosur no puede ser categorizado ni como un éxito absoluto ni como un fracaso rotundo, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en un entorno global y regional sumamente complejos, es innegable que es importante que el Mercosur siga manteniendo una agenda externa activa, en evolución, que la mantenga viva, por decirlo de alguna manera, y en todo caso es eso, ¿no? La mera existencia de una agenda externa, de una agenda de relacionamiento externo del Mercosur, implica que el Mercosur todavía sigue vivo, que todavía, a pesar de todos los problemas, los obstáculos que ha tenido hasta este momento, sigue buscando un lugar en el mundo, un lugar en la escena internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Álvarez. Luego seguramente dialogaremos sobre algunos de estos aspectos. Y ahora vamos a dar continuidad a la doctora Sandra Negro, por favor. Gracias. Sí, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación al Instituto de Derecho de la Integración y las cátedras de Derecho de la Integración, así como al Centro de Investigaciones de Derecho de la Integración y Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, a la cátedra del doctor Soto en la Universidad de Buenos Aires, a EXA Argentina y a ADEI. Y por supuesto a la Asociación Argentina de Derecho Internacional a través de la persona de la doctora Guardati y de los miembros de la sección. Muchas gracias también a quienes me precedieron en el uso de la palabra, que sin duda han, a través de sus exposiciones, puesto en evidencia distintos aspectos en los cuales coincido plenamente, y bueno, que de alguna u otra manera ustedes verán reflejado en mi intervención. En primer lugar, la proyección externa del Mercosur para mí es un tema muy, muy caro y muy cercano, y no solo por el aspecto de relaciones comerciales internacionales o externas del Mercosur, que las ha habido desde el inicio y, bien señalaba el doctor Claudio Díaz, siguen hasta nuestros días, como bien nos explicara recientemente la doctora Álvarez. Pasando por las sucesivas etapas, la fragmentación, coincido totalmente en la fragmentación de las relaciones internacionales siguiendo una línea cronológica en el tiempo. Esto por un lado. En segundo lugar, ¿qué es lo que analizamos al ver la proyección externa del Mercosur, la acción externa? La verdad es que desde el punto de vista jurídico, yo creo que hay que estructurar el estudio del tema desde el punto de vista de, primero, los antecedentes. En segundo lugar, los sujetos y los actores. En esto comparto plenamente la integración de esta mesa o este panel de debate, porque tenemos la posibilidad de una amplia gama de miradas hacia el mismo fenómeno. En tercer lugar, la personalidad jurídica, el Mercosur como sujeto de derecho internacional y como sujeto del derecho a la integración, que aquí yo
hoy probablemente o seguidamente podremos realizar las diferencias, veremos algunas atipicidades que ha tenido este sujeto llamado Mercosur y que lo diferencian de otros procesos de integración que denotan personalidad jurídica y que lo diferencian de otras organizaciones internacionales actuando en uso de esta personalidad jurídica. Después me parece muy relevante un capítulo que generalmente no se aborda, pero que está coincidiendo con lo que nos señalara el doctor Claudio Díaz, que es cómo responder al tema de las asimetrías entre los distintos países y que en la agenda externa se suele denominar desde el 2014 la política de cooperación internacional. La política de cooperación internacional del Mercosur tiene varios puntos de coincidencia con el tema de las asimetrías entre los estados. Luego, si nos quedan unos minutos de tiempo, me voy a dedicar a esto. Esto sería nuestro cuarto punto desde el punto de vista de la estructura. Y el quinto punto, desde el punto de vista de la estructura, son los tipos de acuerdo. El Mercosur actuando en el marco de las relaciones externas ha suscrito distintos tipos de acuerdos. Acuerdos de adhesión, ¿sí? Normalmente se suele olvidar que la negociación del acuerdo de adhesión pone al Mercosur por una parte y al Estado solicitante de adhesión por otra parte, dando lugar a un típico acuerdo internacional en el cual los miembros del Mercosur negocian con otra parte que es la que quiere incorporarse y la que el Mercosur quiere incorporar. Las negociaciones de la adhesión estuvieron también rodeadas de digamos, de un marco para dar lugar a estas negociaciones. Estoy hablando tanto en el caso de Venezuela cuanto en el caso de Bolivia, muy singulares en ambos casos. En un caso hasta, digamos, a exigir a la normativa derivada unos ciertos pronunciamientos a través de decisiones expresas para dar lugar a cada una de estas adhesiones. Luego vamos a ver otro tipo de acuerdo que son los acuerdos de asociación. Y ahí tendremos que diferenciar entre aquellos que son acuerdos de asociación hacia la región y después acuerdos de asociación extrarregionales, pero de dos naturalezas. Aquellos que están destinados a miembros singulares, o sea, estados, estoy hablando de Israel, estoy hablando de Egipto, ¿sí? Como ejemplos de estos acuerdos, muchos otros que ha suscrito el Mercosur, y después tendremos que ver qué margen hay para las asociaciones extrarregionales con otros bloques. Y ahí vamos a ver que el camino se inició con la Comunidad Andina de Naciones, se siguió con digamos, con la integración hacia el bloque sudafricano, con la SACU, y bueno, tenemos el gran tema de un acuerdo con la Unión Europea, que también ya ha sido referido en las dos presentaciones anteriores. Este largo proceso también, de todos ellos tenemos ciertas atipicidades jurídicas y ciertas tipicidades. O sea, hay puntos en común entre los acuerdos que hemos mencionado de asociación intrarregionales y las extrarregionales, y hay puntos del todo diferentes, porque cada acuerdo tiene también su propia agenda de negociación. Por último, una cuestión que sin duda me parece también interesante a tratar dentro de este relacionamiento externo es el capítulo de la cooperación desde el punto de vista de la política exterior.
Esto podrá resultar sorpresivo en este momento, en cual los pronunciamientos, como bien se dijo, no siempre son coincidentes, pero sí podría haber, esto cabe reflexionar, puntos de coincidencia básicos en, por ejemplo, en una posición común en la defensa de la democracia del Mercosur, que tenga una proyección internacional, dado que en el ámbito interno, como bien se recordó también en las intervenciones anteriores, la consolidación del Mercosur democrático es un lugar ya asentado, ha ganado su propio protagonismo en el ámbito Mercosur. Entonces, estos puntos me parecen que permitirían, desde el punto de vista jurídico, ordenar el relato. Vamos a ir en estos breves minutos que me quedan a pasar o a repasar rápidamente algunas cuestiones. Primero, la coincidencia, yo les decía, con las etapas conducentes que nos ponen, digamos, que ha esbozado ya la doctora María Victoria Álvarez, y que nos ponen frente a, digamos, el tercer punto del relato, que era justamente la personalidad jurídica del Mercosur, es decir, cómo se presenta y cómo se consolida a partir de la agenda externa del Mercosur. La personalidad jurídica del Mercosur, lo primero que tenemos que reconocer es que el Mercosur nace sin personalidad jurídica expresa en términos de los tratados. El periodo del año 91 al 94 nos presenta un Mercosur negociando de A4, la figura del Mercosur de A4, pero no como Mercosur, no es Mercosur más los cuatro, sino que en práctica negocian los cuatro estados signatarios del Tratado de Asunción sin tener un reconocimiento de esta personalidad expresa. A partir del protocolo de Ouro Preto, vamos a ver que vamos a tener un otorgamiento, un reconocimiento expreso de la personalidad. Desde ahí, en realidad, con toda propiedad, hablaremos de un relacionamiento externo del Mercosur. Eso no quita que en la etapa anterior, que como bien se dijo, es una etapa sin duda marcada por una aproximación desde el Mercosur a otros estados, y también por una aproximación de otro bloque hacia el Mercosur. Yo recuerdo los acuerdos interinstitucionales de la Unión Europea a través del Parlamento hacia la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. Son de la etapa primera, o sea, las negociaciones intentaban acercar a que el Mercosur se afianzara y reconociera a través de una norma expresa la subjetividad de nuestro bloque. Después vamos a tener un capítulo sin duda importante que va a estar dado por la consolidación de esta personalidad jurídica a través de los distintos tratados. Después, cada tratado, bueno, sería objeto de un estudio singular también desde el punto de vista no solo del contenido, sino de ver quiénes suscribieron uno y otro, y de saber, por ejemplo, el acuerdo marco, ustedes saben que fue suscrito por el Mercosur y los Estados partes, y también por la entonces Comunidad Europea y los Estados miembros. ¿Y esto por qué? Debido al contenido y debido también, en cierta parte, un requerimiento externo, o sea, al requerimiento de la Comunidad Europea que se reconociera las competencias que ellos tienen expresamente a través del tratado, diferenciadas como competencias reservadas a los Estados miembros, competencias exclusivas y competencias concurrentes entre el proceso de integración y los estados. Otro tema que quiero rescatar en esta breve intervención, en lo concerniente a la política de cooperación internacional, recordarles la decisión del Consejo de Mercado Común, la 2314, que fija los objetivos generales de la política de cooperación internacional, que son bastante singulares. Por ejemplo,
profundizar la integración regional, ¿sí? O sea, al hacer cooperación internacional y al suscribir tratados de cooperación internacional, se busca profundizar el mismo Mercosur. Fortalecer también las capacidades de cada uno de los estados partes del Mercosur, reducir las asimetrías entre los países del bloque y bueno, y luego intercambiar mecanismos y maneras horizontales, así lo expresa como objetivo, de conocimientos, experiencias y buenas prácticas y políticas públicas tanto al interior como con otras instancias de integración regional y extrarregional existentes. Y en esa misma decisión también se fijan 14 principios para la cooperación internacional, entre los cuales el principio 12, por ejemplo, habla de optimización en la asignación de recursos para alcanzar resultados en proyectos conjuntos que permitan una mejor y más dinámica asociación entre instituciones y especialistas para, digamos, permitir que la cooperación tenga un efecto derrame, ¿sí? Y luego también se habla en el principio 13 del acceso a la información, anticipándose esta decisión 23 del año 2014 a la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Esto solo se los menciono porque, bueno, son pasos que ha dado el Mercosur en sentido positivo en su agenda externa y en construir una agenda externa de política de cooperación. Por otro lado, los acuerdos, ya termino, con los bloques o países regionales, si nosotros los revisamos, vamos a encontrar que estamos en un número cercano a 13 acuerdos. Esos acuerdos internacionales son acuerdos de muy diversa naturaleza, entre ellos algunos desde su mismo título y su mismo objeto, acuerdos de libre comercio, y también dentro de esto vamos a encontrar los acuerdos de complementación económica negociados en el marco de la LAN. Entonces, ya sí ahora para culminar, vamos a decir que el proceso de, digamos, el proceso, el regionalismo, perdón, la proyección internacional del Mercosur no solo tiene por objeto, como ya se señalara, las relaciones comerciales internacionales, sino que tiene también la arista de la política de cooperación internacional, que los acuerdos, los tipos de acuerdos que ha suscrito el Mercosur son bien distintos unos de otros y uno de otro, aún con la misma contraparte, porque no podemos comparar el acuerdo con la Comunidad Europea y sus Estados miembros del 95, actualmente vigente, con la negociación en curso y el resultado, que es el acuerdo preliminar del año 2019, y por último, señalar que a lo largo de esta consolidación de la personalidad jurídica del Mercosur, desde el punto de vista justamente del derecho, vamos a tener distintas formas de interpretar cómo llevarlo a cabo. Y aquí es donde se plantea, donde se introduce por parte con una voz un poco más alta, el tema de la flexibilidad del Mercosur. La verdad es que frente a, digamos, a lo transitado, uno podría concluir que el Mercosur, desde su agenda externa, o constituyó la agenda externa, un bastión que consolidó al Mercosur a pesar de muchos avatares que ha tenido la agenda interna del Mercosur. Entonces, un signo de estabilidad y de continuidad desde el año 91 hasta la fecha ha sido la agenda externa del Mercosur. Que el Mercosur negociara con luces y sombras cada acuerdo, de alguna manera ha mantenido vivo el mismo Mercosur. Entonces, no solo eso ha sido el Mercosur, pero
una importante parte de la existencia actual del Mercosur, también responde a la agilidad, a la dinámica y también a los impases en las negociaciones externas. Bueno, yo me detengo aquí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sandra. Vistas y escuchadas estas exposiciones brillantes de María Victoria, Claudio, Sandra, agradeciendo además a todos quienes están participando, y ha habido una muy buena convocatoria. Los nombro en el orden que estoy viendo en mi pantalla. Por supuesto, Georgina, quien ha hecho ya uso de la palabra, Ivonne, Miriam, Gabriel Díaz Cornejo, Sebastián, Marcelo, Gabriela Nietzsche-Speyer, Luciana, Fernando, Silvia, Sebastián nuevamente, María Alejandra Rakovchik, María Alejandra Larrea, Andrea, Alejandra Díaz, Adriana, Francisca, Juan Facundo. La verdad que, bueno, Renzo, que se está conectando nuevamente. Antes de dar lugar a preguntas, quería decirles que aquellos que estén interesados en obtener un certificado lo pueden hacer a través del colegio. Ya nos vamos a poner de acuerdo también para la firma con la AADI de la sección de la integración. Yo quería datos muy interesantes que me han parecido. En primer lugar, por supuesto, la integración entre las relaciones internacionales, el derecho, la perspectiva amplia acerca del derecho, porque como dijo bien el doctor Díaz, no solamente hay que tener en cuenta los datos de la realidad que existe, de la realidad económica, política, comercial, etcétera, sino lo que quiere la comunidad, lo que quiere el Mercosur, lo que quieren sus estados parte, lo que quiere en general la comunidad internacional, lo que serían los datos ideales según François Genis. A mí me gusta mucho referirme a este antecedente de la concepción tridimensional del derecho en Francia, y Genis decía: hay que tener en cuenta lo dado y lo construido. Lo dado son los datos, y entre los datos está lo que quiere la comunidad, es decir, los datos ideales. Y luego me ha parecido también muy interesante seguir el desarrollo, porque todo esto seguro que va a dar lugar a diversas ponencias, de el Mercosur como sujeto no solo de derecho internacional público, sino del derecho de la integración. Es muy interesante esta distinción que ha hecho la doctora Negro acerca de la particular situación de sujeto frente a este nuevo derecho, que es el derecho de la integración. Y también distinguir cuando hay una verdadera negociación, adhesión y asociación con Estados miembros, con estados particulares y con espacios de integración regional. O sea que me ha resultado muy rico, muy inquietante y además optimista, porque todos han tenido al final una visión optimista acerca de esta política permanente de proyección externa. Así que a partir de acá los invito a formular ahora las preguntas, las inquietudes que ustedes quieran manifestar, y además a empezar ya hoy mismo, cuando termina esto, a elaborar ponencias. Ponencias para ser llevadas a San Juan. Tenemos una mano levantada que es la de Gabriel Nietzsche-Speyer. Por favor. Permiso, buenas tardes, o buenos días ya. Me presento, yo soy Gabriel Anich. Yo llegué a este seminario gracias a la profesora Georgina, con quienes tenemos una cátedra, la Cátedra de Educación para la Paz en Mendoza. Yo soy de Chile, actualmente me encuentro en Francia, estoy haciendo un doctorado aquí en la Universidad de Cergy, cerca de París. Y mi tesis la estoy desarrollando, empecé hace algunos meses sobre la teoría jurídica comparada que existe entre la Unión Europea y el Mercosur, en base a, por ejemplo, cuáles han sido las teorías, las concepciones que han existido a la hora de construir instituciones comunes, un derecho común también, que en el caso de la Unión Europea partió como un derecho comunitario, después avanzó un derecho propio de la Unión Europea,
y en el Mercosur, algunos muy poco han hablado de derecho comunitario, un derecho comunitario en estado de germinal, pero la mayor parte de la doctrina dice que es un derecho de la integración, porque no hay supranacionalidad, no hay efecto directo, no hay aplicación directa, los particulares no pueden ir al sistema de controversias, por ejemplo, establecido en Olivos, del 2002. Y mi pregunta, y quiero pedir disculpas porque me sumé bastante tarde por una confusión en lo horario entre Argentina, Francia y Chile, cómo, sobre todo los expositores que hablaron antes, que yo no alcancé a escucharlos, qué efectos podría tener el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, qué efectos podría tener en la construcción de instituciones mercosurianas y en la de desarrollo de un auténtico derecho del Mercosur que sea autónomo, tenga primacía, cuál puede ser el efecto que tiene o las posibilidades que se hagan también a este respecto. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho gusto, Gabriel. No sé si los disertantes quieren responder a esta pregunta. Quien quiera. El efecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en definitiva, con relación a la verdadera integración del derecho de integración y derecho comunitario y el carácter supranacional, eventualmente. Sandra. Sí, yo lo que quisiera decir es que, bueno, frente a lo que se denomina el acuerdo en principio, que es el texto que conocemos, ¿no? Más allá de que las negociaciones ya hayan avanzado en el capítulo del diálogo político y que ya existe un nuevo borrador, pero el texto publicado es el de acuerdo preliminar, yo dividiría en cuanto a los efectos. Diría que en principio ciertamente exige una suerte de revisión desde el punto de vista del capítulo de las relaciones comerciales internacionales, sobre todo en cuanto al cumplimiento de lo que allí ya está estipulado. O sea, eh, eh, yo veo que sobre todo es muy difícil al inicio cumplir el acuerdo si desde el ámbito Mercosur no existe un firme compromiso frente a lo que está ya acordado, ¿sí? En el acuerdo. De entrar en vigencia el texto actual, obligaría a la apertura de los mercados en los plazos estipulados que han sido reconocidos a la época en que se negoció como los plazos posibles para la negociación externa. El gran desafío es cumplir con lo estipulado en términos de ese acuerdo para el capítulo comercial. Para el capítulo ambiental, ahí se abre un gran interrogante porque hay posiciones muy disímiles entre los países, los estados miembros del Mercosur en cuanto a el cumplimiento de ese capítulo que como el capítulo no establece precisamente sino que remite a otros compromisos, eso es lo que está estipulado en ese acuerdo firmado en el año 2019, que todos sabemos no entró en vigencia. Y que, bueno, ahora sobre eso la Unión Europea pretende reactivar la discusión. En ese capítulo, sin duda, hay que acercar primero de todo a las partes, porque el Mercosur entiende estar cumpliendo con lo acordado en términos de bienestar animal, en términos de protección del ambiente, en términos de no erigir ulteriores restricciones no arancelarias al comercio, bueno, y una pluralidad de facetas. Y sobre todo estar cumpliendo con los compromisos asumidos internacionalmente, que son el parámetro respecto de esa negociación, vuelvo a reiterar, al año 2019. Pero ahí se inserta otra cuestión, que es si la interpretación por parte de la Unión Europea como todos conocemos, ha alcanzado
otro nivel desde el punto de vista de la exigibilidad a través de compromisos que indirectamente tendrían capacidad de actuar sobre lo que está estipulado en el acuerdo y habría que, bueno, volver a interpretar esas cláusulas. Y mucho más en el caso de reabrir una negociación e incluir nuevos compromisos ambientales o suscribir estos compromisos como parte de un protocolo adicional a ese texto ya firmado, que son las dos variantes que al día de hoy se expresan. Luego nos queda el capítulo del diálogo político en el cual cada bloque mantendrá la estructura en cuanto a su forma de derecho. Ahora, la pregunta si el derecho del Mercosur cambiará a raíz del acuerdo Unión Europea-Mercosur, eso por el momento en estas instancias, sin el acuerdo firmado, sin saber cuál va a ser en definitiva los compromisos asumidos, con la institucionalidad que prevé hoy el acuerdo, no hay signos que nos lleven a afirmar que cambia la forma de elaborar el derecho y de ejecutar las decisiones intra-Mercosur, más allá de cumplir el compromiso asumido internacionalmente. Eso sería en un caso hipotético. Esa es mi particular visión. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Sandra. María Victoria, por favor. Sí, gracias. Simplemente quisiera complementar desde las relaciones internacionales la excelente respuesta de la profesora Negro. A ver, yo creo que ya el hecho de haber concluido las negociaciones marcaba un nuevo momento de la Unión Europea como federador externo. Esa es un poco una idea que yo tengo desde hace bastante. Es un momento importante el 28 de junio del 2019 porque los países del Mercosur logran firmar ese acuerdo luego de 20 años. Ese me parece un momento importante. Entonces el efecto no sé si está tanto en ese momento, por supuesto, en la cuestión del derecho, sino en la cuestión política, ¿no? De cohesión interna y de mostrar un bloque justamente cohesionado frente a la Unión Europea, que es lo que la Unión Europea siempre pidió de alguna manera, ¿no? O sea, la cooperación, y me permito decirlo abiertamente, la asistencia financiera, la transferencia de know-how y el apoyo institucional de la Unión Europea desde los inicios del Mercosur tiene que ver con esto, con buscar un Mercosur que realmente hablara con una sola voz, ¿no? La idea de que el protocolo de Europreto incorporara la explícita subjetividad jurídica internacional del Mercosur, etc. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el efecto se va a ver si, como dice la doctora Negro, en algún momento se termina de firmar este acuerdo, de ratificar y de implementarse, lo cual dudo muchísimo. Acá, perdón, se me terminó la positividad y el optimismo. Yo dudo muchísimo que se firme en el corto y mediano plazo por la acérrima oposición del gobierno francés, con lo cual las opciones que hay las opciones que quedan son bastante limitadas para que realmente se firme y se rectifique. Pero digo, si se llegara a implementar este acuerdo, sí podríamos ver lo que se llama en la literatura el efecto Bruselas, es decir, el efecto que tiene la extraterritorialidad de las normas de la Unión Europea, los estándares de la Unión Europea, que claramente se van a ver en todo el comercio entre ambas regiones, y sobre todo que se ven, como dice la doctora Negro, en el capítulo medioambiental, que también pasó a ser un capítulo muy, muy controversial por la side letter complementaria que quisieron imponer desde Bruselas. Así que, digo, creo que los efectos son variados y serían muy, muy profundos, pero claro, estamos hablando en términos de ciencia ficción porque
creo que ese acuerdo no se va a suscribir ni a ratificar en breve. No, bueno, eso era lo que quería decir, gracias. Muchas Sí. gracias. Sí, Claudio, por favor. Alfredo, muy brevemente, muy claro las dos exposiciones, la respuesta y muy interesante la pregunta, porque la respuesta está dada desde los dos aspectos, jurídico y de relaciones internacionales, y que nos lleva a reflexionar a qué Mercosur queremos, si un Mercosur con normas secundarias que estén por encima de las normas nacionales o seguir con este esquema de coordinación. Evidentemente un acuerdo con la Unión Europea serviría como ordenador a muchísimos debates internos, pero vuelvo a lo anterior. Comparto cierto pesimismo, me gustaría que se firme el tratado, quiero manifestar esto, ¿no? Desde el punto de vista personal, desde una visión política, ideológica, académica, sería muy interesante que se concluya y que se pueda avanzar en este relacionamiento con la Unión Europea. Sí veo dos problemas que me llevan a un pesimismo. El primero es, como lo dijimos antes y lo dijo ahora María Victoria, los productos, fundamentalmente argentinos y brasileños, que pueden competir fuertemente con determinados países europeos, fundamentalmente Francia. Y Francia en año electoral, con lo cual es muy difícil que esto se pueda concretar en lo inmediato. Y el segundo punto, que tiene una cuestión jurídica muy fuerte, que lo mencionaba María Victoria, es esta, yo lo mencioné, que en parte de los debates académicos es un término que se utiliza, una suerte de neocolonialismo verde. Es decir, vos lo mencionabas como extraterritorialidad, es decir, que se nos exijan cumplir normas que no van por el lado de lo que dice Sandra, que tan bien lo dijo, que eso desde luego comparto, de tratados internacionales que se han comprometido el Mercosur, sino directamente de normas que surgen en la Unión Europea. Entonces esto genera un escollo en nuestros propios países, que algunos hablan de esa extraterritorialidad. Cuando lo miramos de este lado, sería incluso violentar la soberanía de los propios estados como generadores del ordenamiento jurídico. Eso está muy presente. Por eso digo, volver a un debate interno del Mercosur, lo cual no quiere decir cerrarse ni volver al esquema de regionalismo cerrado. Pero digo, tenemos un Mercosur posible, y probablemente esto siga así, si conjugamos tres elementos de cada uno de los estados: el desarrollo nacional que cada uno quiera tener, la integración económica que cada uno esté dispuesto a realizar y el relacionamiento externo que cada uno tendrá que realizar. En esa combinación tenemos un Mercosur posible. Y esto nos debe marcar una agenda a quienes defendemos la integración regional, quienes estamos a favor y quienes... Recordaba en el transcurso un viejo texto de Yaguaribe, de Elio Yaguaribe, que a finales del siglo XX, o en la década de los 90 del siglo XX, él decía que Brasil, imaginaba escenarios posibles, decía, en ninguno de estos escenarios Brasil tendrá futuro si no es en un proceso de integración regional. Sigo ratificando eso, y más desde Argentina, que tiene un potencial económico como actor inferior a Brasil, desde el punto de vista del país, cada uno por su lado. Es decir, apostando al Mercosur, tener en cuenta ese Mercosur posible que sale de esa combinación, de los desarrollos nacionales de cada uno, de la integración que cada uno quiera tener y del relacionamiento externo. El posicionamiento externo y el relacionamiento externo nos sirve como ordenador, pero cada uno de nosotros tenemos que llevar al Mercosur estos debates. Y esto no me quiero salir de la pregunta muy, muy interesante que ha hecho Gabriel. Lo dejo así como un punto también. ¿Qué pueden hacer para el Mercosur los entes subnacionales? Es otro debate, otra doctrina, pero digo, es un puntito que ahí sería interesante que nos preguntemos alguna vez. Pero esto en base a la pregunta y a la respuesta. Muchísimas gracias, Claudio. También damos la bienvenida a Eladio Loizaga, que se ha incorporado en esta actividad, exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay entre 2013 y 2018, según lo ha manifestado en el chat. Muy bienvenido. Yo quería adherir, por supuesto, a las respuestas, y además creo también desde una perspectiva positiva que de terminar de negociarse este acuerdo sería muy beneficioso para fortalecer
el derecho de la integración, porque si uno se asocia con un espacio regional tan integrado y tan cumplidor como es en general la Unión Europea, a lo mejor contribuye a que nosotros también nos fortalezcamos en la integración internamente desde el punto de vista institucional y que podamos cumplir, ¿no? Cuando uno se asocia con un cumplidor, a lo mejor hay una tendencia a cumplir. También puede pasar, obviamente, lo contrario. Esta sería una postura bastante pesimista, pero yo tiendo a pensar que no, que nosotros nos vamos a fortalecer cuando todo esto se lleve a cabo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Si no, perdón, el doctor Eladio Loizaga, gracias. Muy buenas tardes, Alfredo Mario Soto. Un saludo para todos los participantes. Muy interesante el proceso que llevamos así internamente en el Mercosur, en los diversos estadios, con relación al futuro del Mercosur y por sobre todo lo que hace a su integración al comercio mundial, como en este caso es con la Unión Europea. A mí me ha tocado 5 años conversar con ellos y fue en el 2015 que en Asunción, cuando teníamos la presidencia pro tempore, llegamos a volver a iniciar esas negociaciones, puesto que lo tengo que decir con toda honestidad, ¿verdad? En el marco del Mercosur, en ese periodo, teníamos de alguna manera no un interés muy marcado de la Argentina en avanzar en este acuerdo con el Mercosur. Y en esa oportunidad, fue en octubre del 2015, donde nos encerramos los 4 cancilleres y al final acordamos presentar una oferta, aunque no era la deseada, pero sí una oferta que pudiera dar inicio de vuelta a esas conversaciones. Y así fuimos adelantando hasta llegar al 2018. Yo concluí mi mandato, pero en el 2019 este, por lo menos políticamente se acordó el ámbito comercial del acuerdo entre Unión Europea y el Mercosur, quedando algunas cuestiones todavía pendientes, ¿verdad? Que fueron solucionándose. No se firmó nada en aquel entonces, fue una simple declaración, señores, hemos llegado a un acuerdo y avanzaremos con los 3, 4 temas que quedaban. Uno creo que era Argentina, el tema de normas de origen, perdón, la cuestión geográfica, ¿verdad? También Uruguay tenía un problema de cuestiones de lácteos, pero fue avanzando y al final creo que se concluyó. Y finalmente vino este tema de la decisión 1115 que movió un poco todo el aparato de lo que se había llegado a negociar. Mi visión y mi conversación con algunos colegas y también de Europa, habrán visto que esto generó un gran debate y un movimiento político muy grande en toda Europa. Y como bien lo decía el señor Claudio Díaz, en Francia el sector agrícola tiene un gran poder, una gran fuerza política y esa es la reacción que también tuvo Macron, ¿verdad? Y hemos visto las declaraciones recientes que tuvo con su visita a Brasilia y a la Amazonía. Ahora, hay una situación que realmente se plantea, ¿verdad? Entre la aplicación territorial, otra territorial de una decisión como esta. Yo creo, yo veo esta una decisión que la toma la Unión Europea no tan solo para Mercosur, sino en forma global. Y habría que ver cómo ir avanzando en esto, porque de cualquier manera lo van a ir aplicando, ¿verdad? Y tendríamos que entrar a buscar algún tipo de waiver por un tiempo mientras nosotros nos ajustemos. Por lo menos aquí en mi país, el sector productivo habló mucho de lo que es el atropello a la soberanía, pero fíjense que lo que estamos exportando carne, por ejemplo, a la Unión Europea, estamos también ajustados a todas sus exigencias, ¿verdad? Para poder ingresar.
Y esto va a pasar lo mismo, ¿verdad? Una norma comunitaria general, la aplicarán a Australia, la aplicarán no sé, a todos los países que exportan también productos alimenticios con todas esas condiciones que realmente eh, es es un poco no digo una ofensa, pero sí es un desafío poco agradable para el Mercosur. Y siempre cuestionan la presencia de un gigante que viene con una valija por toda América Latina, que es el caso de China. Y ante la intransigencia europea es que China ha venido ganando realmente un espacio importante en nuestra región. Pero creo yo que el Mercosur tiene que avanzar. Nosotros hemos iniciado un acuerdo importante sí, en las negociaciones con Corea, que quedó un poco parado por otro tema que afecta a Brasil, Argentina, el caso de automotores, ¿verdad? Pero debería haber una vocación, y creo que en eso estamos también, de ampliar nuestro mercado internacional, pero con socios, como bien lo decía el señor Soto, confiable, ¿verdad? Porque hay otros grandes que se puede llegar a un acuerdo perfecto, confiable por 6 meses, ¿verdad? Y después cambian las reglas de juego. Solamente yo quería participar en eso y señalarle que he sido aprobado por los 4 Estados miembros para conformar el Tribunal Permanente de Revisión como árbitro por el Paraguay, pero en realidad el Paraguay es el que propone, pero el Mercosur es el que decide. Así que yo estoy a sus órdenes, y un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias, señor Soto. Muchísimas gracias y felicitaciones. Honra su presencia el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y esta actividad también. Georgina Guardati quiere manifestarse. No, simplemente agradecer a todas las exposiciones, a quienes se han ido sumando durante esta jornada con interesantes preguntas, respuestas, que nos dejan, más allá de estas percepciones quizás un poco pesimista por la realidad, no obstante conservamos el optimismo por el Mercosur y este proceso de integración que hoy nos convoca. Agradecerles nuevamente la participación de los expositores. No quiero abusar de la palabra porque sinceramente me gustaría escuchar luego las ponencias y comunicaciones que llevaremos a cabo con motivo del Congreso Argentino de Derecho Internacional de ADI en San Juan, y más que nunca interesada en leer el prerrelato, relato de Sandra, agradecer las intervenciones de María Victoria Álvarez, de Claudio Díaz, y claramente me sumo a las palabras de Alfredo de Eladio Loiziaga, que nos honra con su presencia en esta jornada. Gracias a todos a quienes han participado de ADI, veo a Marcelo, a Adriana, a Sebastián, a Luciana, a Gabriel, que se ha sumado desde Francia y que sé que realmente está interesado en la materia. Ojalá que hayamos podido evacuar sus dudas. Gracias, Alfredo, te cedo la palabra. Por mi parte, muy generoso ha sido con esta invitación para nosotros. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, porque esta actividad es un lujo haber iniciado el año de las actividades de este instituto con este panel y con todas las intervenciones. Nosotros los invitamos. Ahí el doctor Sebastián Melano ha pegado en el chat los datos para pedir la inscripción y el certificado correspondiente al Colegio de Abogados de Rosario. Tenemos nosotros, hemos celebrado esta actividad con motivo no solo de la invitación a participar del próximo Congreso de Derecho Internacional de la AADI y a elaborar ponencias a partir de ahora, gracias a la sección precisamente de Derecho a la Integración por haber tenido la iniciativa de pedir
medir esta actividad y colocarla en el ámbito académico como jornada preparatoria. Nosotros tenemos muchas otras actividades. La semana que viene, el lunes próximo, tenemos una conferencia sobre Derecho Administrativo Comunitario por parte de la profesora Virginia Saldaña Ortega de la Universidad Isabel I de España. El 29 de abril, justamente, vamos a hablar en gran medida del Psicosur. Estábamos hablando de los espacios subnacionales y regionales, del Psicosur y la utilización de los recursos, particularmente el litio, en el ámbito de la integración regional y mundial. Y así vamos a continuar. A poco de haber celebrado los 33 primeros años de la firma del Tratado de Asunción y del Mercosur, esta es una política, precisamente la de proyección externa, que, como se ha dicho muy bien, se ha mantenido, y esto es por lo menos para celebrar. Así que bueno, sin más, y quedando siempre a disposición, particularmente en mi email alfredomario@gmail.com, podemos seguir en contacto. Les agradezco enormemente, felicito y nos congratulamos de haber compartido esta linda comunidad que estamos formando, cada vez más ampliada, de la integración regional. Hasta muy pronto, entonces. Gracias por todo. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes, felicidades. Hasta luego.